Quiero compartir la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, versículo 22 al 33. Es un pasaje muy famoso. Mateo 14, del 22 al 33. Jesús anda sobre el mar. Deseo orar. Padre, en el nombre de Jesús, nos disponemos ahora, Dios mío, santo y amado, a leer tu palabra, Padre, a recibir esta bendición que es tu palabra escrita por este santo evangelio, Señor, por esta buena noticia de Mateo, donde nos narra todos estos eventos maravillosos mientras estuviste en la tierra. Ayúdanos a sacar la enseñanza o las enseñanzas de este pasaje. Danos espíritu de revelación y del conocimiento de ella. En el nombre de Jesús, calibramos nuestros corazones con el tuyo, Padre. Gracias. Úsanos, Señor. Amén. Un poco para poner esto en contexto, es famoso el pasaje, pero famoso también es el pasaje que le antecede, donde Jesús había multiplicado los panes y los peces. ¿Se acuerdan de eso? Y alimentó 5,000 personas. ¿Sí? Pero recién hizo eso, viene este pasaje, y dice que enseguida que ellos habían comido, Jesús hizo a sus discípulos, ya estoy leyendo el versículo 22, entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera. Los mandó adelante, entre tanto que él despedía a la multitud. Había sido un día duro, había sido un día de predicación, había sido un día de milagros, había sido un día de ministrar, un día de alimentar a todas estas personas. Y encima de eso Jesús iba a despedir nada más y nada menos que a más de 5,000 personas. 5,000 varones, dice la Biblia, sin contar las mujeres. Y él iba despidiéndolas. Y los discípulos se fueron. Él se quedó solo despidiendo a todas esas personas. Versículo 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Como tantas veces lo hizo, ¿verdad? Y nos deja un ejemplo maravilloso. Que la manera de descansar de Jesús, ¿cuál era? Él estaría cansado, ¿sí o no? Estaría súper cansado de un día tan lleno de actividad espiritual y física. Y sin embargo, él fue a descansar, pero mira cómo él descansaba orando al Padre. Dice que subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Nos cogió la noche. Y ya la barca estaba en medio del mar, los discípulos por acá, en el lago, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Los discípulos habían obedecido al Señor, iban para allá, y el viento era contrario. ¿Quién ha sentido que en su vida el viento ha sido contrario alguna vez? Pero sin embargo los discípulos viraron para atrás. Siguieron obedeciendo al Maestro. Eso me gustó mucho a mí, entender eso. Aunque el viento era contrario, los discípulos siguieron, no viraron para atrás. Pero no dijeron, Señor, estamos cansados, ¿por qué nos mandas adelante? Sino que obedecieron la palabra del Señor, aunque los vientos fueran contrarios. Mas a la cuarta vigilia de la noche, la vigilia se componía de 3 horas, tengo entendido. De 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6. Y la cuarta es de 3 a 6. Estamos hablando que entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana es que pasó esto que vamos a leer ahora. Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Milagrosamente, caminando sobre el agua. Hay veces que hemos visto algunas películas que han tratado de recrear esto y han puesto un mar tranquilito y Jesús caminando por el mar. No, no estaba tranquilito el mar. Era un mar, como decimos los cubanos, picado. Había tempestad, los vientos, las olas y Jesús caminando por arriba de todo eso. Para que alguien se haga esta película en su cabeza. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Los discípulos pensaron que era un fantasma. Y yo me pregunto, ¿qué cuesta? ¿Qué trabajo le costaba a ellos acostumbrarse a los milagros de Jesús? Porque acabaron de ver multiplicación de panes y peces. Conocieron a un Jesús que les llenó las redes, de que multiplicó el agua en vino. Conocieron a un Jesús que hizo todo tipo de milagros, que sanó enfermos. Y ya se calcula que para este pasaje los discípulos llevaban más de 2 años caminando con el Señor.
Estamos acostumbrados a los milagros. Sin embargo, cuando vieron aquello, dijeron, un fantasma. Nosotros mismos a veces nos fabricamos fantasmas en la mente. ¿Acaso hasta aún con las cosas de Dios? Aún con Dios mismo. Nos fabricamos fantasmas en la mente. Bueno, vamos a continuar aquí porque dice, después que dijeron un fantasma, dice que y dieron voces de miedo. Cogieron miedo. Pero Jesús enseguida les habló diciendo, tened ánimo. Yo soy, no temáis. ¿Qué tal si con ese fantasma que tú estás enfrentando ahora mismo, el Señor te dice a sí mismo ahora mismo a ti, tened ánimo, yo soy, no temáis? El Señor no quiere que tú tengas miedo, hermano. El miedo paraliza. El miedo es una de las emociones más negativas que hay. Y no podemos dejar que ella nos controle. Yo diría que hasta cierto punto natural tener miedo. Pero la valentía no es simplemente tener ausencia total de miedo, sino saberlo dominar, saberlo enfrentar con el Señor, porque Él es. Amén. Entonces no temamos, iglesia. Dice aquí el versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú. Pero este si eres tú parece un sí condicional, pero se ha comprobado que en el griego original no es dudando. No es dudando. Es como diciendo, oh Señor, eres tú. ¿Entiendes? Entonces Pedro le dijo, Señor, si eres tú, oh Señor, eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Yo también quiero caminar sobre las aguas. ¿Quién quiere hacer las cosas que Jesús hizo? ¿Quién quiere sanar enfermos? ¿Quién quiere predicar la palabra hermosa de liberación? ¿Quién quiere hacer las cosas que Él hizo? ¿Y qué promesa tenemos que Él dijo? Que las cosas que Él hizo nosotros las haremos también y aún mayores porque yo voy al Padre, dijo Él. Sin embargo, eso no está pasando. Eso es un reto que tenemos todos por delante. Esto yo diría que más que una predicación es una exhortación porque yo mismo estoy en ese reto. Es un reto que tenemos. Eso no, yo no veo que se está cumpliendo. Yo veo una iglesia bastante muerta. Yo veo una iglesia con temores. Yo veo una iglesia que no se está haciendo la cantidad de milagros que se hacía en la iglesia del primer siglo. Que aún con la sombra de un apóstol se sanaban los enfermos. Y dice que todos eran sanados. No 4 o 5, que vinieron 5,000 y se sanaron 4 o 5, no. Y pasaron al frente a testificar en un micrófono. No, todos eran sanados. Está ahí en la Biblia. Todos eran sanados. ¿Quién quiere ese poder? Amén. ¿Quién quiere hacer esas cosas? Amén. Pero tenemos miedo. Y el miedo engendra otra cosa. Y otra emoción tan negativa como el miedo. Y están asociadas. Y lo podemos estudiar y lo podemos deducir de este pasaje, que es la duda. El Señor la reprenda. Miren lo que pasó. Versículo 29. Y Él dijo, ¿qué dijo el Señor? Ven. Qué lindo que de todas maneras dice que todo lo que le pidamos Él no nos lo daría en su nombre. Todo lo que pidiéramos en su nombre, conforme a su voluntad, Él no nos lo daría. El Señor complació a Pedro, como nos va a complacer a nosotros. Pero Él siempre va a estar ahí. Él siempre va a estar ahí. Cada vez que tú quieras ir hacia Él, Él te va a decir, ven. Amén. Entonces, y descendiendo Pedro, le dio esta palabra rema, porque hay que explicar que la Biblia es la palabra escrita, pero existe la palabra revelada, que es la palabra rema en griego, y es esa palabra que nos falta a veces, que no está en la Biblia, que tú dices, bueno, ¿y qué hago hoy? ¿Qué hago mañana? ¿Qué decisión tomo si voy a este lugar o no voy a este lugar? Ese tipo de cosas no va a estar en la Biblia. La Biblia no te va a decir, vete a San Peter por mañana o vete al pulguero a predicar. Eso no te lo va a decir la Biblia. Eso es un rema. Eso es una palabra de Dios viva y eficaz, porque tenemos un Dios vivo y el Espíritu Santo mora entre nosotros y habla. ¿Sí o no? Amén. Gloria al Señor. Entonces, el Señor le dijo, ven. Pedro quería ese rema. Y a mí me gustó eso. El Señor le dijo, ven. Ya cuando el Señor te da un rema, aún así, a veces tenemos miedo. Y dice aquí, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, gloria a Dios. Andaba sobre las aguas
para ir a Jesús. Anduvo sobre el agua, Pedro. Aleluya, aleluya. Pero a mí me llama la atención lo que viene ahora. Dice, pero al ver el fuerte viento, escuchen esto, que fue lo que le dio miedo a Pedro. ¿Fue el agua o fue el viento? El viento. ¿Y qué cosa es de temer más, el agua o el viento? Yo le hubiera tenido miedo al agua, a hundirme, a ahogarme. Sin embargo, Pedro le tenía miedo ahora al viento. Por eso que es importante que cada uno de nosotros sepamos y descubramos cuáles son nuestros temores, porque son distintos. Tenemos que saber y identificar primeramente cuáles son nuestros temores. Pedro en este caso le tenía miedo al viento. Eso me llama la atención. En vez de al agua, que él tuviera miedo a la sola, hundirme de abajo, ahogarme, le tuvo miedo al viento. Fue lo que lo desvió completamente. Tuvo miedo y comenzando a hundirse, parece que no fue de un tirón, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Gloria al Señor. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Me llama la atención, no le dijo, ¿por qué tuviste miedo? Le dijo, ¿por qué dudaste? Porque el miedo le provocó la duda. Están concatenados entre sí. Es miedo lo que provoca la duda. La duda es enemiga de la fe, número 1, ¿sí? Opuesta completamente a la fe. Y resulta ser que es como cuando tú tienes un carro de gasolina y le echas petróleo. No camina. O cuando tienes un carro de petróleo y le echas gasolina. ¿Me entiendes? Resulta ser que para que la fe funcione, no puede haber ni gota de duda. ¿Lo dice Santiago, sí o no? Que dijo, no crea que, pero pidan con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, ¿sí o no? Entonces no crea que el quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. ¿Está clarito? La duda no puede estar presente. Cuando hay fe, no hay duda. No es el tamaño de la fe tan siquiera. Dice el Señor, si tu fe fuere del tamaño de un grano de mostaza, tú le dirías a esa montaña, muévete, y esa montaña se movería. Entonces no importa tanto el tamaño de tu fe, es tener o no tener fe. O tienes o no tienes. Cierto es que cada uno tiene una medida de fe. Tenemos que tener por lo menos una fe salvadora. Amén. La fe mínima es creer que Jesucristo es el Señor, que vino a la tierra, que murió por nuestros pecados, que esa sangre satisfizo la justicia de Dios, la justicia divina, porque Dios, aparte de ser un Dios de amor, es un Dios justo. Y había dicho que la paga del pecado es muerte. Alguien tenía que morir. No moriste tú, no morí yo, murió Jesucristo de Nazaret. El único que fue perfecto y el único que no merecía morir. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, únicamente creyendo en eso y que murió por ti y que esa sangre hoy te justifica, te lava, te perdona y que al tercer día resucitó de entre los muertos y hoy está sentado a la diestra del Padre y que su promesa es vida eterna y que viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga, como decía el varón. Solamente con creer en esa palabra tenemos vida eterna. Y esa es la fe salvadora. Es la fe mínima para salvarnos. Pero sabemos que la fe puede hacer muchas más cosas. Todo lo que Jesús hizo y aún mayores porque Él iría al Padre. No podemos dejar que nuestros temores nos lleven a la duda, porque al final son los temores. Yo estoy seguro que muchos de esos 11 que se quedaron en la barca sentados se rieron de Pedro. ¿Quién piensa así como yo? Yo me hubiera reído. Yo me hubiera muerto a la risa. Porque Pedro se hundió. Hay películas, como dije ahorita, que han tratado de recrear este pasaje y hay quien pone un Jesús, ¿por qué dudaste? Muy serio, ¿no? Un Jesús muy... y le da la mano y lo levanta. ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? Y hay quien pone, hay una película que pone a Jesús riéndose también. ¿Por qué dudaste, Pedro? No importa cómo usted lo interprete, porque no es lo principal. Lo principal es que Jesús siempre te va a recoger y no te dejará hundir nunca. ¿Cuánto dicen amén?
Jesús no te dejará hundir. Y entonces vale la pena enfrentar el miedo, enfrentar las dudas, vale la pena vencerlas, aun cuando corramos el riesgo de hundirnos. Por eso yo celebro a Pedro y yo admiro a Pedro por este acto que hizo, que es contrario a lo que hicieron sus 11 hermanos, que fue quedarse en la barca a reírse, a criticar y no hacer absolutamente nada y a esconder sus talentos. Esconden sus talentos y se quedan a mirar y a criticar por 20, por 30 años en una iglesia calentando un banco. Esa no es la iglesia que Cristo quiere. Es una iglesia que Cristo quiere, una iglesia participativa, como dijo el hermano ahorita, llena de dones, llena de frutos. Aquí esto está lleno de dones y de frutos y ministerios. Aleluya. Y estamos claros de eso. Y los que están allá afuera, que aún no se han ni convertido, y van a ser apóstoles, y van a ser profetas, evangelistas, pastores, maestros, diáconos, diaconisas, profetisas, profetas. Necesitamos eso, y para tener eso, primero identifiquemos cuáles son nuestros temores, primero aprendamos esta lección de no quedarnos, no ser de los que nos quedemos en el barco, sino ser de aquellos que saltemos al mar, de no ser aquellos que nos quedemos en la comodidad de lo seguro, entre comillas, por lo inseguro. Le tenemos miedo a lo inseguro. Le tenemos miedo a las críticas y eso nos da duda, porque tenemos miedo que se rían de nosotros, tenemos miedo que se burlen de nosotros, tenemos miedo a esos vientos de burla, de ira, de represión, de persecución y de cuantos vientos hay. No podemos permitir que eso nos hunda en el mar de la ineficacia, en el mar de la inutilidad, como le dijo el Señor a aquel siervo inútil, el que no multiplicó los talentos. Siervo malo, le dijo. ¿Alguien aquí quiere que el Señor venga y le diga siervo malo? Qué duro sería eso, ¿verdad? Por esconder los talentos. Busca cuáles son tus talentos. Haz algo para el Señor, aunque sea un poema. Haz algo para el Señor. Trae a alguien a la iglesia el domingo que viene. Haz una canción. Haz algo. Trae un cántico nuevo. Trae pan con jamón. ¿Cuántas cosas se pueden hacer? Una predicación, una alabanza. Descubramos cuáles son nuestros talentos, cuáles son nuestros dones. Saltemos al mar a caminar con Jesús. Porque Jesús así también nos prueba. Y yo considero que esto fue una prueba, porque fíjate todo lo que Él permitió, que esto se fuera adelante contra el viento, sus discípulos por allá, y Él acá muy tranquilito orando, le cogió la noche, le cogió las 3, las 4 de la mañana, y después vino para acá. Y ellos pensaban que era un fantasma. Él dijo, no tengan miedo. Pero entonces, miren esto me gusta, esta parte final dice, el versículo 32. Y cuando ellos subieron a la barca, ¿qué pasó? ¿Se calmó qué cosa? Se calmó el viento, dice. Bueno, calmándose el viento, se calma el mar. Entonces era una prueba, compadre. Amén. Aleluya. Todo pasa porque el Pedro también se desenfoca de la mirada, quita la mirada de Jesús. Cuando él dice que al ver el fuerte viento, si se puso a ver el viento porque desenfocó. Y no es lo mismo, haga así. Todo el mundo haga un ejercicio conmigo, por favor. Todo el mundo haga así el dedo adelante. ¿Ok? Y mire para el dedo. Ahora todo el mundo haga así y mire y dé una media vuelta a la cara y trate de mirar el dedo de reojo. ¿Se ve el dedo de reojo? Sí se ve, pero ¿se ve igual? No se ve, no se ve igual. No se ve perfecto. No se ve bien. Es un ejercicio que parece tonto, pero es así también en la vida real. Cuando Pedro quitó la mirada de Jesús, él tenía a Jesús adelante. Jesús, empecé a caminar sobre el agua. Y entonces quitó la mirada de Jesús al ver el fuerte viento. Dice que al ver, y el viento no se ve, pero es al sentirlo. Al ver el fuerte viento, fue que de ahí flaqueó su fe y dudó. Porque Pedro le tenía miedo al viento. A pesar de ser pescador de nacimiento, profesional. Y entonces, nosotros tenemos miedos y tenemos temores, para no repetir lo mismo. Pero no podemos dejar que a pesar de los pesares y a pesar de cuántos temores tú tengas, tú tienes que ir para arriba del miedo, para arriba del temor, pero con la mirada en Jesús. Porque ahí está Jesús. Justo detrás del temor, ahí está Jesús y ahí está la bendición. Gloria a Dios. Entonces tenemos que ser capaces de ver ese más allá, de ver el mundo espiritual. Porque el mundo espiritual determina el físico. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Amén. ¿Qué es más importante, el espiritual o el material este de aquí, este mundo físico?
Este mundo físico va a ser hasta destruido. Amén. Nosotros, nuestros cuerpos van a parar ¿a dónde? Al cementerio. Dice que del polvo fuimos hechos y al polvo iremos. El ser humano es tripartita: espíritu, alma y cuerpo. Nosotros somos el alma y la que hay que salvar es el alma. El cuerpo y el espíritu nos los dio ¿quién? Dios. Con el cuerpo sensoriamos la vida en la tierra, la vida material. A través de los órganos, los sentidos, la vista, el olfato, el tacto, el gusto y el oído. Son los 5 órganos de los sentidos que nos hace sensorial a través del cuerpo la parte material, la parte física, la vida en la tierra. El alma está en el medio, que somos nosotros. Y el espíritu nace cuando nos reconciliamos con Jesucristo. Y el espíritu es para comunicarnos directamente con Dios. El espíritu nos hace sensoriar lo espiritual, arrebatar el reino de Dios. Amén. Es algo que no se ve, pero que es más real que este mundo, porque este se deriva de aquel. ¿Se entiende? Por eso dice: venga tu reino. Amén. Y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué reino fue primero, el cielo o la tierra? El cielo. Entonces, ese es el que hay que sensoriar con el espíritu. Por eso él dice que busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, el espíritu con mayúscula da testimonio a nuestro espíritu con minúscula, de que somos hechos hijos de Dios y de que somos salvos. Y por eso que esas son las arras del Espíritu. Cuando sentimos su presencia, es la presencia del Espíritu Santo. Sabemos que hay un mundo espiritual, no nos queda ni una gota de duda de que hay un Dios, de que hay un mundo espiritual. Hemos sido tocados por Dios, hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. Porque el que no naciere del agua y del Espíritu no entrará en el reino de los cielos. Los únicos 2 bautismos que hay: el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu. Importantísimo para entrar en el reino de los cielos. Lo dijo Jesucristo: que no naciere de agua y del Espíritu no entrará en el reino de los cielos. Esa palabra está fuerte. Por eso procuremos, busquemos vencer todo tipo de temores, busquemos a Dios, que es lo que de verdad alimenta. En este mundo, mantente como puedas, y haz hasta donde Dios te dé para hacer. Pero nunca jamás este mundo va a ser tan importante como el mundo espiritual. Estamos aquí de pasada. Somos peregrinos. Somos extranjeros. La vida en la tierra es frágil. La vida en la tierra es rápida. Es fugaz. Es comparada en la Biblia como la hierba del campo. Es comparada en la Biblia como la neblina. Entonces, si la vida del hombre es como la flor, como la hierba, y la gloria del hombre, sus títulos, sus puentes, sus construcciones, sus edificios, es como la flor de la hierba. ¿Tú sabes qué dice? Séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿En dónde tú quieres poner tu esperanza? Si dice que a este mundo nada traíste y de este mundo nada te vas a llevar. ¿O es que acaso cuando nos muramos vamos a llevarnos algo de aquí, de este mundo? Entonces, ¿por qué no vivir consciente de esa realidad y aprovechar el tiempo haciendo lo que de verdad hay que hacer, sirviendo al Señor? Porque después que una vez que el Señor te salva a ti, Él espera que nosotros sigamos transmitiendo las buenas nuevas de salvación. Seríamos muy egoístas y no seríamos ni cristianos si nosotros ya nos acomodamos: ya yo soy salvo, mi familia es salva y ya me acomodé aquí, ya no me importa más nadie. Eso no es así. El Señor no está en ti, no has nacido de nuevo. Porque lo primero que tú vas a tener es amor por las almas perdidas. Pasión por salvar a tu vecino, por salvar a tu amigo, por salvar a tu familia, por salvar a aquellos que no han sido salvos. Que Dios nos devuelva esa pasión, ese primer amor. Pero quiero aclarar aquí, y me gusta, y decía en el versículo 32, que cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Y entonces, cuando se calmó el viento, dice aquí el versículo 33, que los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Jesús no dijo: no me adoren, yo no soy Dios. Como si dijo Pedro, como si dijeron otros ángeles. Jesús recibió adoración, porque Él es Dios. Jesucristo es el Señor. Amén. Jesucristo recibió adoración y diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Fue lo que le dijeron, pero le adoraron. Lo están adorando desde que nació. Pero bueno,
Hasta aquí llega este pasaje, esa enseñanza por hoy. Y le doy gracias a Dios por todas las enseñanzas que se pueden sacar de un pasaje tan conocido como este. Pero aprendamos que todo lo que está aquí escrito no está escrito aquí por gusto. Es para que nosotros aprendamos y tengamos más fe, porque la fe es por el oír.